Estimada comunidad, Biotecnología UDLA, manteniendo su compromiso por fomentar espacios de divulgación científica, les da la bienvenida al 15º conversatorio denominado Experiencia UDLA en el diagnóstico de SARS-CoV-2. Frente al aumento de casos por COVID-19, la Universidad de las Américas anunció hace poco el desarrollo del primer kit diagnóstico de pruebas RT-qPCR de fabricación nacional. El kit tiene una sensibilidad del 98% y ha sido diseñado para ser usado en laboratorios especializados, teniendo la certificación otorgada por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia, ARCSA. El denominado EcuGen dará a Ecuador una mayor autonomía diagnóstica durante la pandemia, pues su fabricación nacional reducirá la dependencia hacia insumos importados. El kit es el resultado de la experiencia acumulada por el equipo de investigadores de la UDLA en el diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 a partir del trabajo realizado en 13 de las 24 provincias del país con más de 20.000 casos reportados. Nuestro expositor del día de hoy será Miguel Ángel García, quien tiene una licenciatura en Biología por la Universidad de Extremadura, España, con premio extraordinario de fin de carrera y primer premio nacional de Biología. Adicionalmente, Miguel Ángel obtuvo su título de PhD en Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Extremadura, Badajoz, España. Su trabajo postdoctoral lo realizó en Atlanta, Estados Unidos, y desde hace 2 años forma parte del equipo de investigadores de la Universidad de las Américas, desde donde ha coordinado de manera directa la puesta en marcha del sistema diagnóstico molecular de SARS-CoV-2. Y es justamente la experiencia que nos va a compartir el día de hoy. Nuestro conversatorio tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Las personas que deseen realizar alguna pregunta deberán colocarla en el chat para que ésta sea contestada al final de la conferencia. Sin más preámbulos, Biotecnología UDLA les da la bienvenida y agradece la presencia del PhD Miguel Ángel García. A nuestra audiencia le pedimos apagar sus cámaras y colocar sus micrófonos en silencio. Muchas gracias, Miguel Ángel, adelante. Buenas tardes con todos, un gusto la verdad, bueno, primero les agradezco la invitación, particularmente a Emilia, la coordinadora de la carrera de biotecnología, de acuerdo, la interacción con ustedes, muchos quizás no me conocerán porque se da más a nivel de tesis tesis de grado, ¿no? Sí, dirijo tesis y demás, pero no estoy impartiendo ninguna materia en la carrera. Y sí, con gusto, la verdad es que acepté la invitación, obviamente, ¿no? Pues porque además esta experiencia acumulada de la que vamos a hablar implica la puesta en escena, por decirlo así, del conocimiento biológico, de biología molecular para resolver problemas. Y eso es lo que tiene que hacer básicamente un ingeniero biotecnólogo. Un ingeniero es un profesional que resuelve problemas, o sea, el ingeniero de caminos, canales y puertos hace carreteras, puertos y demás, y el ingeniero biotecnólogo tiene que resolver problemas que impliquen la utilización de la biología celular y molecular. Y de eso es de lo que va a versar un poquito la charla. No solamente del kit, hablaremos un poquito al final, ¿de acuerdo? Sino más bien, porque aparte, o sea, aunque ha tenido un impacto mediático importante, sin quitarle merecimiento, pues bueno, hemos estado haciendo otra serie de cosas relacionadas con esta resolución de problemas en el diagnóstico de COVID, que creo que también es importante que ustedes conozcan, ¿de acuerdo? Así que bueno, voy a empezar con la charla, a ver si no me equivoco compartiendo la pantalla. Acá me ha dicho que tengo 45 minutos, ¿cierto? 45 minutos. Correcto, Miguel Ángel. Ok, vale. Si te mueves un poquito en el tiempo, tampoco es muy grave. Vale, listo, ok. También les digo, o sea, aunque les han pedido que apaguen los micrófonos y demás, si en algún momento de la charla me quieren interrumpir para hacer alguna pregunta o algo, o sea, que lo pueden hacer, activan el micro y me preguntan cualquier cosa, ¿de acuerdo? No hay mucho problema. Bueno, la charla, como han visto en el flyer que se generó, versa sobre esta experiencia que en la UDLA hemos tenido durante ya, pues desde el mes de, ¿cuántos meses? Desde marzo hasta ahora, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ya vamos camino de 9 meses y el laboratorio sigue operativo, con lo cual vamos a irnos a probablemente un año de trabajo en este tema, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a hablar, con la particularidad que implica que
todo esto lo hemos hecho en una universidad que no se dedica al diagnóstico clínico. Hay otras universidades del país que sí tienen laboratorios de diagnóstico, nosotros no. Entonces hubo que armar, no desde la nada tampoco, sino desde un laboratorio de investigación, convertirlo a un laboratorio de diagnóstico, ¿de acuerdo? En el cual se seguía haciendo, obviamente, investigación, ¿de acuerdo? Y el reto que ello supuso, aparte de dar apoyos en otros lugares, particularmente en Galápagos, con el establecimiento del laboratorio de diagnóstico en la Agencia de Bioseguridad de Galápagos, la ABG, ¿de acuerdo? Bueno, este señor que ven acá en la pantalla es Tedros Adhanom, Adhanom es el nombre de este señor, que es el director o el director de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, o con las siglas en inglés, WHO, ¿no? Este señor, obviamente, y la Organización Mundial de la Salud declararon en febrero de este año la pandemia de COVID. Entonces, introduzco con esto, en el escenario en el que estamos. Desde febrero todos saben muy bien, pues porque estamos por eso, estamos dando esta charla por Zoom y no estoy en un aula con ustedes, ¿de acuerdo? Estamos en un contexto que ustedes son más jovencitos que yo y es la primera vez que lo conocen. Yo, que ya soy más viejo que ustedes, tampoco lo viví nunca antes, ¿de acuerdo? De hecho, no se recuerda nada igual en la historia reciente de la humanidad hasta la fiebre española del año 1918. Y como verán y vamos a ver, el contexto es bien diferente del actual, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una epidemia? Una epidemia, como indico acá, o brote o outbreak en inglés, es la ocurrencia en una región geográfica particular de un evento relacionado con la salud a una frecuencia más alta de lo esperado, ¿de acuerdo? Y que provoca algún problema de salud, algún tipo de enfermedad. Les hago una llamada de atención. No necesariamente tienen que ser enfermedades infecciosas. Tengo aquí un ejemplo acá en Ecuador de casos que ha habido de intoxicación por consumo de alcohol adulterado con metanol, ¿de acuerdo? Que también provoca problemas de salud, y cuando aparece con una frecuencia demasiado alta porque ha habido una producción de alcohol de mala calidad, pues también podríamos hablar de una epidemia de intoxicación por metanol, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el punto importante, es un evento que afecta a la salud y que ocurre con una frecuencia más alta de lo habitual, ¿de acuerdo? Con frecuencia van a estar asociados a enfermedades infecciosas, ¿de acuerdo? Es un tipo de epidemia, que pueden estar provocadas, como indico acá, bien por patógenos emergentes o reemergentes, es decir, patógenos reemergentes son aquellos que ya existen y que aparecen brotes eventuales. Pongo ejemplos ahí: cólera, sarampión, metaneumovirus, la influenza anual, cualquier otro que se les ocurra, brotes de ébola que hay cada cierto tiempo, mientras que los emergentes son patógenos de reciente aparición. El VIH, que ya no es tan reciente, pero el VIH apareció en la década 70-80, ¿de acuerdo? Fiebre de Lassa, el SARS-CoV-1, ¿de acuerdo? Que apareció, como se indica acá, en el año 2002, el MERS 2012, el ébola, ¿de acuerdo? Que también es un patógeno emergente porque tiene reciente aparición, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que transforma una epidemia en pandemia? Pues como ven acá, estos puntitos que ven en el mapa son fundamentalmente brotes epidémicos, es decir, sucedieron en lugares muy concretos del mundo y no tuvieron una expansión a nivel global. Cuando esta epidemia se transforma en un evento global, hablamos de pandemia. Y eso es lo que ha pasado con el coronavirus, ¿de acuerdo? Explicado qué es esto de la pandemia, vamos a hablar de este concepto que quizá algunos conozcan, que estaba antes del coronavirus, estaba muy de moda, y ahora aún más de moda todavía, ¿no? Y más que una moda, porque no es una cuestión de moda o tendencia, sino que verdaderamente está muy en auge, pues porque como esta epidemia del COVID ha puesto de relieve este concepto de One Health, es fundamental para el manejo de la salud pública a nivel global. De hecho, el nombre de One Health es el nombre del grupo de investigación al que yo pertenezco y al que pertenece todo el personal que ha estado, todos los profesores e investigadores que han estado involucrados, ¿de acuerdo?, en el proyecto de diagnóstico de COVID acá en la Universidad de las Américas, acá en Quito, ¿de acuerdo? ¿A qué hacemos referencia con este concepto de One Health y salud pública? Bueno, como indica en esta figurita de la izquierda, es básicamente la integración de la salud humana
de la salud animal y de la salud ambiental, ¿de acuerdo? No tiene ningún sentido hacer un enfoque de salud pública de las enfermedades que afectan al hombre sin tener en cuenta el entorno y sin tener en cuenta la salud de los animales. Ejemplos sencillos. De nada vale que se haga un esfuerzo enorme de información, educación en salud pública para que no fumemos, ¿de acuerdo? Si luego, sin embargo, la calidad del aire que respiramos en Quito, por ejemplo, con estos buses que botan todo este humo, pues verdaderamente, o sea, que no está en nuestra mano, no está en nuestra decisión controlarlo o no, ¿de acuerdo? O sea, lo vamos a estar inhalando y nos va a poder también provocar problemas de salud. O de nada, igual o lo mismo, que hagamos ejercicio, tengamos una dieta saludable si lo que compramos en el supermercado pues viene con compuestos químicos que pueden ser perjudiciales para la salud. Y lo mismo con la salud animal. De nada vale que yo me enfoque mucho en prevenir ciertas enfermedades en el hombre si hay ciertas enfermedades que afectan a los animales con los cuales interaccionamos, bien porque son mascotas o bien porque nos los comemos, ¿de acuerdo? Y nos transmiten ese tipo de enfermedades. Un ejemplo de esto es el caso de la aparición de estas fiebres hemorrágicas bastante severas en Argentina, ¿de acuerdo? Causadas por un arenavirus como consecuencia del enorme impacto ambiental que los monocultivos de maíz, soya y demás tienen en estas zonas y que hacen que haya un incremento desmesurado de la población de ratones, que es el vector, de acuerdo, que transmite esta enfermedad, de acuerdo, este virus. Y eso es lo que hago referencia. Muchas de estas epidemias de las que hablamos, por eso obviamente la epidemiología y la salud pública se entronca con este concepto de One Health, porque muchas de estos brotes epidémicos que, como el caso del coronavirus ahora vemos, se convirtió en pandemia, ¿de acuerdo? Son zoonosis. ¿Y qué son zoonosis? Zoonosis son enfermedades infecciosas que pueden ser transmitidas del humano al animal y viceversa, del animal al humano. ¿De acuerdo? La rabia, por ejemplo, que se transmite por mordedura de perro o de murciélago, el ébola, ¿de acuerdo? El dengue, que puede ser transmitido a través de vectores, que son los mosquitos aedes, a humanos como consecuencia de que haya animales infectados en el entorno, y hay otra serie de patologías que son de tipo zoonótica, ¿de acuerdo? Perdón, otra vez. Me he puesto. Un ejemplo es la tuberculosis, por ejemplo. Este es mi tema, uno de mis temas de investigación antes de que llegara el COVID, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de tuberculosis, mucha gente no piensa que puede ser una enfermedad de tipo zoonótico, pero sí lo es, ¿de acuerdo? Y este es un ejemplo claro de One Health y zoonosis y la necesidad de la integración de este concepto con la salud pública para poder resolver problemas globales, como es el de la tuberculosis. De nada sirve que haya una muy buena estrategia de control de la tuberculosis en humanos, ¿de acuerdo? Si no va acompañada de un control de la tuberculosis en animales. Los animales, las vacas, todos los animales de granja pueden tener tuberculosis, ¿de acuerdo? Y pueden transmitirnosla a través del consumo de leche no pasteurizada o de carne contaminada, bien por el consumo directo o en la propia manipulación. En los países en desarrollo, donde hay menor control sobre los productos agropecuarios que se generan, ¿de acuerdo? Pues hay mayor riesgo. Y hay zonas de África o zonas de América Latina, incluidas en Ecuador, como Ecuador, donde la prevalencia de tuberculosis en el ganado bovino, por ejemplo, es muy elevada y no, como vuelvo a repetir, si no controlamos la enfermedad en los animales que nos comemos o que nos proveen leche, pues va a estar muy complicado que consigamos realmente erradicar esta enfermedad. Es un ejemplo claro. Otro ejemplo, y ya entramos en materia, ya es el SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? El SARS-CoV-2, que es el nombre del virus causante de la enfermedad, que es la COVID-19, es una zoonosis, y es una zoonosis que realmente a día de hoy no sabemos muy bien de dónde viene. O sea, los virus que parecen más cercanos, el origen del SARS-CoV-2 parece estar en murciélagos, ¿de acuerdo? Que tienen ciertos coronavirus muy similares a este. Obviamente se descarta que haya habido un salto directo del murciélago al humano, aunque tampoco está del todo claro, y lo que se asume es que pudo mutar en el murciélago, de forma que de ahí pudo pasar algún otro hospedero intermediario más en contacto directo con el hombre, bien como animal de compañía o como animal de consumo, ¿de acuerdo? Y ahí se produjo el salto al humano, ¿de acuerdo? O sea que no está muy claro, se asocia a la posibilidad de que en el caso de China, donde surgió este brote, se consumen animales que aquí serían un tanto exóticos, pero piensen que aquí comemos cuyes, ¿no? Entonces, o sea,
no es nada descabellado. O sea que imagínense acá un patógeno que de repente saltara al cuy y del cuy automáticamente podría pasar al humano como consecuencia de la manipulación y consumo. Pues en un escenario así es el que se planteó con el SARS-CoV-2, que a día de hoy, vuelvo a repetir, no está muy claro cómo pasó de los murciélagos al humano, ¿de acuerdo? Y reforzando esta idea de One Health, hay incluso una revista muy buena que recibe este nombre de One Health, ¿de acuerdo? De estas indexadas en Scopus y todas estas cuestiones donde se tratan estos temas de salud pública con este enfoque de One Health, ¿de acuerdo? Y donde les invito a leer, o sea, en fechas recientes se publicó esta revisión donde obviamente este brote epidémico que se convirtió en pandemia de COVID es un problema de salud pública que tiene que resolverse desde un enfoque de One Health, ¿de acuerdo? Hay que tener control sobre qué nos comemos en un mercado en Wuhan y si es apropiado comernos un animal más o menos silvestre sobre el cual no va a haber un muy buen control sanitario. Si, imagínense, si yo les digo que hay falencias a veces en el control de los animales de granja, pues si piensen, por ejemplo, la gente que le gusta cazar, pues si cazas algo en el campo, ¿qué tipo de control vas a poder tener sobre la sanidad de ese animal que vas a pasar a consumir? ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, esto refuerza la necesidad de darle un enfoque de One Health a el control o al manejo de la salud pública a nivel mundial, ¿de acuerdo? Y bueno, hablando ya de la pandemia de COVID, ¿cuál es la situación en Ecuador? Vamos a entrar ya en materia de cómo está Ecuador o cómo ha sido esta situación en el país y qué han hecho la UDLA, cuál ha sido nuestra experiencia al respecto. Este es el mapa actualizado, el último a día de fecha 20 de noviembre, es decir, está actualizado al día de hoy, ¿de acuerdo? Le hago una llamada de atención, esta cifra que ven acá. Se han hecho un poquito más de 600.000 pruebas PCR desde que inició la pandemia en el mes de febrero-marzo, que fue febrero, creo que fue los finales de febrero, el primer caso, si recuerdo bien, reportado en Ecuador, ¿de acuerdo? Puede parecer mucho, pero en realidad es muy poco, ¿de acuerdo? O sea, cuando ven que hay muchos países del mundo que ya han superado el 1.000.000 de casos, hombre, para superar el 1.000.000 de casos habrá que hacer por lo menos 1.000.000 de PCR, ¿de acuerdo? Porque si no va a estar complicado que tengamos 1.000.000 de casos. Ecuador no es un país tan pequeño, tiene una población de 17 millones de habitantes, ¿de acuerdo? Países con una población similar en Europa, como pueden ser los Países Bajos, Bélgica, además España, que tiene 50 millones, un poquito como algo menos o sea, unas 3 veces más, tienen cifras muy superiores, ¿de acuerdo? Hablamos de que hay países con Austria, por ejemplo, anunció recientemente, Austria tiene 8 millones de habitantes que va a testear todo el mundo. Islandia, de acuerdo, que tiene medio millón de habitantes, ya hace un buen rato que testeó a la inmensa mayoría de la población. Y este es el dato importante. Si ustedes dividen 183.840 entre las 611.000 y pico que se han hecho, les da que un 30.04% de las muestras han sido positivas. Y esto es nefasto. O sea, ¿para qué le vamos a dar otro calificativo? ¿De acuerdo? La OMS recomienda que para tener un buen manejo de la pandemia, ¿de acuerdo? Hay que tener una tasa de positividad del 5%. ¿Por qué esto? Es decir, si yo realmente una de cada 3 PCR que estoy haciendo me están saliendo positivas, eso lo que da a pensar es que se me están escapando multitud de casos. Es decir, si yo tengo un 5% de positivos, quiere decir que estoy haciendo tal cantidad de pruebas, de acuerdo con que un porcentaje importante de la población está siendo monitoreada y se puede autoaislar y cortamos la transmisión. Con una tasa de positividad del 30% es imposible que podamos hablar de un escenario de control de la pandemia, ¿de acuerdo? O sea, sino que simplemente hay una transmisión altísima. Ustedes están viendo las medidas que están tomando en Europa de reconfinamiento y demás. En Europa se toman estas medidas con tasas de positividades, ¿de acuerdo?, por debajo del 5% y con incidencias, ¿de acuerdo?, en muestreos masivos por debajo del 1%, ¿de acuerdo?, para que se hagan una idea. Si quisiéramos que ese 30 bajara a 5, ¿de acuerdo? O sea, es decir, hay como 6 veces más, o sea, 5 por 6, 30, habría que haber hecho 6 por 6, como 3.600.000 PCR aproximadamente. Con más de 3 millones de PCR, este valor de 180 y pico mil estaría próximo a lo que la OMS recomienda. Es decir, estamos como que en la 10ª parte de lo que en realidad debería haberse hecho, ¿de acuerdo? Esa es la realidad. Las razones
son múltiples. Ecuador es un país en desarrollo que tiene las falencias o carencias en el sistema de salud pública propias de los países del entorno, ¿de acuerdo? Y en un contexto como pues tenemos una tremenda desventaja, de acuerdo, con otros países, de acuerdo, más desarrollados a la hora de poder atajar esta epidemia, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos problemas de forma ya un poquito más detallada? Pues obviamente hay una importante limitación al acceso a este diagnóstico. Obviamente, como digo, si nos tocaría tener como 6 millones y vamos por 600.000, aquí hay un problema de que realmente mucha gente no puede acceder al diagnóstico, y esto es por múltiples razones, por una carencia de reactivos, ¿de acuerdo? Y insumos que hacen falta. De eso vamos a hablar en detalle. Háganse una idea de que la demanda tan brutal que ha habido de kits de extracción de ARN, por ejemplo, o hasta de los hisopos que se usan, no se ha visto antes. O sea, en la historia de la humanidad no se ha visto que de repente haga falta hacer, que no sé cuántas pruebas pueden ir a nivel global, pero pueden ir probablemente, o sea, que no sé, 30, 40, 50 o más millones de pruebas PCR hechas en todo el mundo en un periodo de tiempo muy corto. Eso implica una demanda brutal de reactivos que Ecuador obviamente va a estar a la cola, no solamente por ser un país en vías de desarrollo y periférico, sino porque obviamente no tiene la producción de los mismos, y sobre eso es lo que vamos a incidir. Otro problema importante es la ausencia de control de calidad. O sea, si encima no tenemos los mecanismos adecuados como país en desarrollo para verificar la calidad de los insumos que se usan, puede ser que no solo estemos haciendo poco diagnóstico, sino que no lo estemos haciendo muy bueno. Y sobre eso voy a hablar bastante, casi más que sobre el kit. Ausencia de laboratorios. Tengan en cuenta que el Ministerio de Salud Pública opera básicamente con los laboratorios del INPI en Guayaquil, Quito y Cuenca, más algunos otros hospitales que hacen pruebas, y en total, pues en los momentos de mayor capacidad diagnóstica se estaban llegando a unas 3.000 al día. 3.000 al día para un país de 17 millones es muy poco, obviamente, y esto no se puede montar de la nada. Para nosotros fue un esfuerzo importante, de acuerdo, como universidad, armar este laboratorio. Hacen falta equipamiento, personal capacitado, de acuerdo, y obviamente es caro. O sea, el diagnóstico de coronavirus es una cosa cara, de acuerdo, o sea que de hecho demasiado cara en mi opinión para lo que podría ser, de acuerdo, y obviamente no es lo mismo para una persona en Noruega pagar $100 por una PCR que pagarlos en Ecuador, cuando Noruega tiene un salario básico, no sé de cuánto será, pero debe andar de en torno a los $2.000, y el de Ecuador es de 400, ¿de acuerdo? Menos de $400. Entonces, obviamente, todos estos problemas son los que vamos a ver básicamente. Vamos a ver cuál ha sido la contribución desde la UDLA como academia, como universidad, a tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades en estos diferentes frentes que plantea el diagnóstico de COVID en Ecuador. ¿De acuerdo? Esta lámina la voy a usar de manera repetitiva, ¿de acuerdo? Esto es de una forma muy sencilla. Explicamos, ustedes son ingenieros biotecnólogos, me van a entender muy bien, los 3 pasos fundamentales o los 3 componentes fundamentales del diagnóstico molecular de coronavirus por PCR. Saben que el diagnóstico de coronavirus se hace por prueba PCR. Los que son biotecnólogos habrían escuchado hablar antes de esto. Ahora ya todo el mundo ha escuchado, ¿no? Probablemente no saben qué significa las siglas PCR, pero ya se ha vuelto algo como un vocablo, por decirlo así, casi de la cultura popular, ¿de acuerdo? O sea que la PCR es el último de los apartados del proceso. Saben que arrancamos con la toma de muestra mediante un hisopado orofaríngeo o nasofaríngeo, que es el más recomendado, ¿de acuerdo? Luego viene el proceso de extracción de ARN, ¿de acuerdo? Lo que se va a hacer es hacer una extracción de ARN del material que hemos extraído, y mediante la prueba de PCR en tiempo real vamos a ver si el virus si hay material genético del virus o no. Esto es lo que la prueba PCR hace. La prueba PCR detecta la presencia en fluidos corporales, de acuerdo, del material genético viral. Eso es indicativo de que el virus está presente, se está replicando, y por tanto la persona estaría infectada. O no siempre, ¿de acuerdo? Y eso vamos a hablar más tarde del tema de las cargas virales. Si las cargas virales son muy bajas, puede ser ya indicativo, después de que una persona ya pasó la enfermedad, de que todavía emite viriones o partículas que no tienen capacidad infectiva. Bueno, pues básicamente todos estos problemas que antes detallé, ¿de acuerdo?, derivan de que este proceso no es sencillo. Sí, digo, no es que para ustedes probablemente lo sea y lo entiendan, pero no es una prueba rápida, por ejemplo, esta serológica, que te das un pinchacito en el dedo, pones una gotita de sangre y ahí ves si la persona ya tuvo o no tuvo anticuerpos frente a
el coronavirus. Sí, o sea, hay unas pruebas similares en este caso, que son las pruebas de antígeno, que hacen algo similar con un hisopado, ¿de acuerdo? Pero que tienen mucha menos sensibilidad. Es decir, o sea, este proceso que vemos acá no hay cómo hacerlo que cueste $1 por persona y por tanto se vuelve necesariamente caro y por tanto implica por los reactivos, por los insumos, por el equipamiento y por el personal, implica que sea bastante caro. Saben que el precio en Ecuador ha estado oscilando entre 80 y $120 y se ha ido reduciendo, y en el caso de la UDLA nos podemos permitido sacar probablemente el que sea el precio más barato de todo el país. Ahora, por si no lo sabían o no lo vieron en redes, la UDLA hace las pruebas PCR por $40, incluso a $35 si es que son empresas de más de 50 personas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo hemos sido capaces de bajar tanto los costos. Y es lo que pongo aquí a la derecha. Ustedes como los síntomas de puesto ingeniero biotecnólogo, ¿de acuerdo? O sea, lo que tienen que hacer es, como ingenieros resuelven problemas, ¿de acuerdo? Y como biotecnólogos lo que hacen es aplicar el conocimiento de la biología celular y molecular. Y vamos a ver cómo académicos, como investigadores inmersos en un proceso súper demandante de diagnóstico masivo, como hemos hecho desde la UDLA de COVID, nos hemos visto en la necesidad, porque lo que nos motivó en realidad no fue tanto la curiosidad en este caso, no es como otras investigaciones que yo hago, donde estudio si hay leptospirosis en animales rescatados de fauna silvestre, y eso es una curiosidad que tengo. Entonces me voy, busco esos animales con centros de rescate y estudio la presencia de patógenos zoonóticos para ver si hay o no hay. Aquí no, esto realmente ha sido verdaderamente ir resolviendo los problemas que nos encontramos por el camino mediante la aplicación de estas técnicas de biología celular y molecular. Y eso es lo que espero que les valga la charla para eso, porque básicamente van a ver que son problemas muy sencillos que ha habido que resolverlos con un poquito de ingenio. Aquí no hemos estado reinventando la rueda, no nos van a dar el premio Nobel por nada de lo que hemos hecho, pero hemos ayudado a que a día de hoy eso podamos poner una prueba a $40 en el mercado, ¿de acuerdo? Y resolver un problema social como es el acceso y el precio, el acceso, entre otras cosas, por el precio al diagnóstico de COVID, ¿de acuerdo? En la medida de nuestras posibilidades en Ecuador, ¿de acuerdo? Y hemos realmente aplicado esta resolución de problemas o esta optimización a diferentes niveles. Vamos a hablar del primero, el de la toma de muestras. Pueden decir, qué estupidez, ¿no? Hisopos, un medio de transporte, bueno, vuelvo a repetir, millones de personas en el mundo queriendo hacer pruebas, ¿de acuerdo? Pues obviamente se plantearon escenarios en los cuales no había ni tan siquiera hisopos disponibles. Los medios de transporte igual, inicialmente se pedían medios de transporte virales de concentración muy particular y demás. A día de hoy sabemos que un TriGDTA, una sal a pH 8, ¿de acuerdo? Está una solución, un buffer a pH 8 que podemos preparar por litros en el laboratorio, o el PBS, solución salina, funcionan también perfectamente para hacer esta prueba, ¿de acuerdo? O sea que y en el caso de los hisopos, ahí vino nuestra primera contribución, ¿de acuerdo? Que es este artículo que les indico acá en esta revista Frontiers in Cellular Infection Microbiology. A día de hoy todavía, tanto la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como el CDC de Estados Unidos, que son los referentes mundiales para diagnósticos, solamente recomiendan la utilización de cotonetes que no son cotonetes, porque no son de algodón, sino que son hisopos que usan fibras sintéticas, ¿de acuerdo? Esto puede parecer una tontería, pero de repente hay un tal demanda, como les digo, que en Ecuador pasó, no encontramos, no había disponible, nos íbamos a quedar sin hisopos, ¿de acuerdo? Estábamos en Galápagos, que luego hablaré, que es donde montamos el primer laboratorio antes de hacer diagnóstico acá. Entonces, en Galápagos estamos doblemente aislados por estar en Ecuador y aislados por estar en mitad del Pacífico, ¿de acuerdo? Y con restricción de vuelos y demás. Entonces, ahí nos vimos en la necesidad de validar, ¿de acuerdo? Hacer un estudio de validación de que otros cotonetes que teníamos de algodón y que había por miles disponibles en el laboratorio, los íbamos a poder usar. ¿Por qué? Porque hay una especie de mito urbano, en la ciencia también hay mitos urbanos, de que el algodón per se, la fibra de algodón, es un inhibidor de la reacción de la PCR. ¿De dónde viene este mito urbano? Viene que normalmente los hisopos de algodón se asocian a que sean de algodón y que tengan el palito de madera. Por eso también el paper nos tocó poner incluso la foto, porque los revisores seguían diciendo que si el palito de madera, los taninos, que hay unos compuestos que hay en la madera, eso sí, obviamente cuando se mete el hisopo en la solución de recolección pueden generar una inhibición de la PCR. Pero aquí ven que no, en vez de estar en las curvas de PCR de amplificación, ¿de acuerdo?
hisopos de algodón frente a los hisopos de Dacron, en este caso, un tipo de fibra sintética y básicamente, o rayón, vemos que no hay diferencia, no hay inhibición de la PCR. Entonces, eso lo hicimos, agarramos una serie de individuos, los hisopamos con ambos tipos de hisopos, ¿de acuerdo? Y corrimos las pruebas PCR, vimos que los negativos salían negativos con cualquier tipo de hisopo, que los positivos salían positivos y que no había diferencia significativa. Ustedes, como son biotecnólogos, saben que en las PCR en tiempo real, que son estas curvas que vemos acá, hay un valor crítico que es cuando es el número de ciclos de amplificación al cual la curva levanta por encima de un valor umbral. Eso es lo que llamamos CT, el famoso CT de ciclo límite o ciclo threshold, ¿no? Entonces, realmente ese es el parámetro que te indica si tú estás aislando la misma cantidad de material genético con un hisopo con el otro. Si vemos que realmente, como ven, las curvas están completamente solapadas, ¿de acuerdo? Pues no hay una diferencia significativa. ¿Y cuál era la idea de esto? Pues como les muestro en esta foto, obviamente yo me fui a recorrer todas las farmacias diferentes farmacias del país a buscar los cotonetes que hay y obviamente sí se producen cotonetes incluso en Ecuador. No llegamos a este punto porque al final la producción de hisopos chinos es tan masiva que empezaron a llegar hisopos chinos al país y no se nos planteó el problema, pero estuvimos a punto de tener que hablar, o no a punto, llegamos incluso a hablar con estas compañías para que simplemente en vez de cortar el hisopo un poquito más corto para usarlo para los oídos, ¿de acuerdo? Se empleara, se cortara un poquito más largo. O no solamente eso, con un simple cotonete puede uno hisopar la nariz sin necesidad de llegar a la nasofaringe, ¿de acuerdo? Y con un poquito menos de sensibilidad hacer diagnóstico. Esto es una forma muy sencilla de no cortar el diagnóstico. Por ejemplo, el Instituto de Salud Pública, el INPI, se quedó sin hisopos y empezó a recolectar muestras de saliva porque no quería usar hisopos de algodón porque las normativas internacionales no lo permiten. A día de hoy, no solamente está nuestro artículo, hay otro montón de artículos de otros lugares del mundo y ya la gente tiene claro que con solución salina, con tri-GDTA o con un hisopo, un tipo de otro, da igual la fibra que sea, esto funciona, ¿de acuerdo? Con eso contribuimos en este primer punto y vamos al siguiente, la extracción de ARN. La extracción de ARN, si en prácticas de laboratorio, se hace con estos kits. Hay dos tipos de kits, unos que son de columnas de intercambio iónico y otros que son de perlas magnéticas. Ahí básicamente se lisa el material que viene en el hisopado, ¿de acuerdo? Y mediante un proceso químico, ¿de acuerdo? Lo que se hace se purifica y concentran los ácidos nucleicos para luego ver si ahí hay material genético viral o no. Bueno, los kits de extracción en general son bastante caros, oscilan entre 500 a 2.000 dólares un kit de extracción de 100 columnas, es decir, estamos hablando de desde 4 a 20 dólares la extracción o algo así de extremadamente caro es, ¿de acuerdo? En este sentido, nosotros hemos estado usando kits de extracción, hicimos una validación, por decirlo así, usamos un montón de kits de diferentes marcas y nos quedamos con la más barata, ¿de acuerdo?, de las que funcionaba bien. Pero no solamente eso, hemos tenido recursos para poder seguir comprando kits. Eso no le pasó al Instituto Nacional de Salud Pública, de acuerdo, el INPI, con quien yo colaboro activamente, de acuerdo, ellos pusieron a punto un protocolo de diagnóstico de COVID, de acuerdo, independiente del uso del kit de extracción, un protocolo de choque térmico. Básicamente, si tú hierves la muestra de hisopado nasofaringeo, se ve que puedes llegar a diagnosticar. Y nos pidieron que en colaboración hiciéramos una validación cruzada. Entonces, ellos hicieron 100 y pico de muestras positivas con el protocolo Charité de diagnóstico que ellos usan, nosotros con el protocolo CDC, y lo que vimos es que en este paper que tenemos en fase de revisión, en una revista también de estas internacionales, indexadas y demás, esta revista International Journal of Infectious Disease, pertenece de hecho a la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, que es una sociedad mundial de infectólogos, que fue la primera, de hecho, que en su web reportó, de acuerdo, el brote de coronavirus en China. Bueno, entonces, en colaboración con el ISPI, vimos que simplemente centrifugando el hisopado nasofaringeo y resuspendiendo en menor volumen, es decir, concentrando la muestra, hirviéndola durante 99 grados, a 99 grados, durante 5 minutos, ¿de acuerdo? Éramos capaces de detectar, o somos capaces de detectar la presencia de coronavirus, ¿de acuerdo? Hay una pérdida de sensibilidad porque el límite de detección, ¿qué es lo que sucede? O sea, obviamente esto es mucho menos eficiente que un kit de, o no mucho menos eficiente que un kit de extracción, como indico acá en el texto, obviamente
tenemos una sensibilidad global del 67.7 o el 88.7 según el protocolo de PCR que se usa, es decir, como se pierde en torno a 20-30% de sensibilidad. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando hay poca cantidad de virus, ¿de acuerdo? Como el método es menos eficiente, ¿de acuerdo? Pues las muestras que tienen carga viral baja no las vamos a ver. Entonces vimos que el límite de detección está arriba de unas 100 copias microlitros, ¿de acuerdo? 100 copias por cada microlitro de extracción de ARN, ¿de acuerdo? Y eso implica que se va a perder una parte, bueno, en torno a un 20%, por ahí como indico acá, se llega incluso para cargas virales de 20.000 copias ml, se llega a una sensibilidad del 85%. No es lo ideal, pero es una forma de mantener el diagnóstico con un poquito menos de sensibilidad en condiciones en las cuales no te queda otra alternativa. No es que el INPI hiciera esto por gusto, es que hacían esto o se paraba el diagnóstico porque no disponían en ese momento de kits, ¿de acuerdo? Entonces es una estrategia útil. ¿Cuál es la otra cuestión que le voy introduciendo? Pues obviamente la carga viral importa. No es lo mismo que tú no detectes personas que tienen 1 millón de copias que unas que tienen 10 copias. O sea, no está muy claro, es un debate científico aún vigente, cuál es la carga viral a partir de la cual una persona es infecciosa, es decir, puede infectar a otro, pero se estima que está arriba de unas 500 copias microlitros aproximadamente. Es decir, el protocolo del INPI permitiría en principio detectar eso. Hay otras publicaciones que indican que no, que eso está más bajo, que está en torno al 100 o 50. Pero bueno, fue una manera de resolver un problema coyuntural, ¿de acuerdo? Y que, bueno, ahí está en revisión en una revista bastante buena, ¿de acuerdo? Porque es una forma, bueno, de contribuir al conocimiento científico y de ver que realmente, o sea, cuando no te queda... ¿Cómo hago esto? Porque se me fue... Aquí está. Cuando no te queda otra, pues recurres a esta cuestión de el choque térmico, ¿de acuerdo? Bueno, hemos hecho nuestro pequeño aporte, por decirlo así, tanto en la toma de muestra, con el uso, viendo que básicamente cualquier tipo de hisopo, sea de algodón o sea de fibra sintética, la podemos usar, extracción de ARN colaborando con el INPI para que tengan claro, bueno, la utilidad y las limitaciones de usar un protocolo de choque térmico, y vamos con la tercera parte, con nuestras contribuciones en el campo de la PCR. Este es el campo más sofisticado, ¿de acuerdo? Implica el uso de termocicladores en tiempo real, que son bastante caros, $40.000 o más para un equipo, ¿de acuerdo? Y reactivos que son también bastante caros, es decir, en promedio, esto cuesta $1 a $2 en materiales, ¿de acuerdo? Esto cuesta entre $4 y $10 de materiales, esto cuesta 20, 30, $40, ¿de acuerdo? Entonces, si sumamos, nos sale un costo de unos $60 más o menos, o algo así, y obviamente con el margen de ganancia que los laboratorios quieren, más el pago del personal y demás, pues por eso cobran entre 80 a 120, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo nosotros hemos contribuido a que si obviamente bajamos el costo del proceso de PCR, se puede bajar bastante el costo final de la prueba, ¿de acuerdo? ¿Me van siguiendo? ¿Todo bien? Esto de hablarle solo a la pantalla es un poquito extraño. Todo bien, Miguel Ángel. Y bueno, ¿cómo hacemos? Obviamente no me voy a poner a explicar qué es una PCR porque asumo que son estudiantes de biotecnología y sí lo han estudiado ya, ¿no? Entonces, o sea que básicamente se trata de diseñar unos primers para amplificar regiones específicas del material genético del virus y usar unas ondas fluorescentes que hibridan con esa secuencia, es decir, si el virus está presente en estos ciclos repetitivos de amplificación, vamos a generar suficiente cantidad de estos fragmentitos del genoma viral a los cuales se van a pegar estas ondas, que cuando se pegan emiten fluorescencia y eso lo va a detectar el aparato, ¿de acuerdo? Este es de forma esquemática el genoma del SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Y pues hay diferentes protocolos de PCR que usan diferentes dianas, por decirlo así. Los más conocidos o más usados a nivel mundial, por lo menos en el hemisferio occidental, son el protocolo del CDC de Atlanta, que usa del gen de la nucleocápsida, que es este que está acá, usa dos amplicones, perdón, conocidos como N1 y N2, o el otro protocolo, el protocolo europeo, el protocolo del Charité de Berlín, que es una universidad o un hospital universitario en Alemania, ¿de acuerdo? Que usa el gen de la envuelta, del envelope, ¿de acuerdo? O sea que ILRDRP, que es no está indicado acá, pero es una ARN polimerasa, creo recordar que es es un gen de una ARN polimerasa del virus, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes estrategias, otros kits usan el gen S, otros kits usan el ORF. En general, lo que se recomienda es tener al menos dos, ¿de acuerdo? Dos dianas, sean del mismo gen o de diferentes genes, pero al menos dos dianas moleculares, ¿de acuerdo? Para aumentar la sensibilidad y la especificidad del método, ¿de acuerdo?
Bueno, pero no solamente, o sea, en ese sentido, como le he dicho, este es el proceso más caro. Una de las contribuciones que hicimos, cómo puedo resolver, reducir costos en este caso, haciendo una estrategia de pools de muestras. Yo puedo, después de extraer las extracciones, juntar varias muestras, correrlas juntas. Si sale negativo, en vez de haber corrido, pongamos, si hago un pool de 5 muestras, en vez de haber corrido 5 PCRs, corro una, y si sale negativo no lo tengo que repetir. Si sale positivo, obviamente tengo que repetir individual para saber qué persona es, ¿de acuerdo? Bueno, estando en Galápagos nos vimos en esa necesidad ante la escasez de recursos, ¿de acuerdo? De poner a punto, y lo pudimos publicar muy bien, ¿de acuerdo? Una estrategia de pools. Esto no siempre se puede emplear, ¿de acuerdo? Porque obviamente si yo tengo una prevalencia altísima, si resulta que yo tengo un 30% y hago pools es decir, de 3 de cada 10 muestras salen positivas y yo me voy a poner a hacer pools de 5 muestras, me va a tocar repetir la inmensa mayoría de los pools. Es decir, esto funciona cuando la prevalencia es muy baja. En Galápagos, cuando arrancamos en abril, hace el diagnóstico, la prevalencia estaba muy por debajo del 5%, entonces, claro, de cada 100 muestras que corríamos, la probabilidad de que saliera alguna positiva era muy baja. Entonces, si yo hago, en vez de correr 100 PCR, corro en grupos de 3, que es lo que hacíamos, 3 muestras por PCR, estaremos de 33 PCR, pues me estoy ahorrando una tercera parte. ¿Y por qué? Porque el protocolo inicial que además usamos, el del CDC, implica el uso de 3 sondas, ¿de acuerdo? Como les indicaba anteriormente. El protocolo del CDC usa 2 dianas del genoma viral, N1 y N2, y luego usa lo que se conoce como, habrán escuchado quizás en las clases de genética molecular, como housekeeping gene. Usa un marcador interno que me indica que mi extracción de ARN funcionó. O sea, yo puede ser que si el hisopado no está bien tomado o la muestra se degrada, yo no detecté virus porque no hay nada, porque no hay material genético. Entonces yo siempre tengo que saber, para decir que una persona es negativo, que por lo menos la muestra fue bien tomada y bien procesada. Entonces, para eso se incluye unos primers y una sonda para la RNasa P humana. Es decir, en el hisopado nasofaringeo lo que más va a haber, ¿de acuerdo?, es células epiteliales de la nasofaringe, que cuando se lisan y se rompen en el proceso de extracción de ARN, pues obviamente vamos a aislar no solamente los ARN del virus, sino los ARN que la propia célula tenga. Obviamente, si todo funcionó bien, por lo menos voy a poder ver ARN humano, si no viral, al menos humano. Entonces hay una sonda para detectar ese ARN humano y decir que todo el proceso fue bien y no se degradó, y 2 sondas para detectar el virus. ¿Qué es lo que sucede? Que las 3 sondas están marcadas con el mismo color, con la misma sonda fluorescente. Eso implica que yo no las puedo correr simultáneamente, porque yo no sé si me aparece el color de la sonda cuando amplifica esa emisión de fluorescencia es debido al N1, al N2 o al RNP. Entonces el protocolo del CDC implicaba encima hacer 3 PCR por cada muestra. Nosotros que vimos que si yo hago un pool de 3 muestras, ¿de acuerdo?, no perdía sensibilidad. Es decir, ¿qué quiere decir? Que los valores de CT, es decir, las muestras que son positivas corridas individualmente, si las corro en un grupo de 3, donde se pone obviamente un poquito menos de volumen de cada muestra, sin embargo, seguían siendo igualmente positivas y no teníamos un desplazamiento en la curva de amplificación. Saben que la curva de amplificación de PCR no es lineal con la concentración de ARN, sino que o sea, no quiere decir que porque yo ponga el doble de ARN o la mitad voy a tener un CT del doble, ¿de acuerdo? No sigue así debido a que es un proceso de amplificación exponencial. Bueno, pues esta fue una contribución buena que hicimos de básicamente reducir un montón los costos como consecuencia de usar el pool de extracciones. Ahora voy a ir un poquito rápido porque veo que llevamos ya 35 minutos, ¿de acuerdo? O sea que me voy a extender un poquito más de los 45 como hasta los 50 o así, como unos 15-20 minutos más, ¿de acuerdo? Espero que no haya problemas. No solamente contribuimos en este esquema, ¿de acuerdo?, a abaratar costos con esta estrategia de pools, que la usamos en Galápagos, no la hemos podido usar acá en Quito porque aquí sí hemos tenido siempre un porcentaje de positividad en las muestras por arriba del 10%, ¿de acuerdo? O sea que no solamente es importante, como digo, ahorrar costos para hacer más PCR, sino hacerlas bien, ¿de acuerdo? Y hacerlas bien implica que la técnica sea sensible. Cuando hablamos de sensibilidad, hablamos que la posibilidad que uno detecte verdaderamente el mayor número posible de personas que están infectadas. Y cuando hablamos de la especificidad, hablamos de la probabilidad de que las personas que le decimos que están infectadas realmente lo estén, que no sea falsos positivos, ¿de acuerdo? La sensibilidad nos mide la ausencia de falsos negativos, ¿de acuerdo?, y la especificidad de falsos positivos. Si yo tengo una sensibilidad del 100%, no hay falsos negativos, no me estoy equivocando
nunca, y si la especificidad es desde el 100%, al contrario, no hay falsos positivos. Es decir, todos los que yo le digo que son positivos realmente lo son, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante porque como consecuencia de la demanda mundial que ha habido un montón, como pongo aquí, es importante saber qué comprar. Hay un montón de kits en el mercado, ¿de acuerdo? Que que se utilizan en Ecuador, ¿de acuerdo? Y que, aunque les pueda resultar llamativo, no tienen registro sanitario en su país de origen. Esto quiere decir que Canadá puede estar exportando o vendiendo a Ecuador un kit diagnóstico que no necesariamente está usando en Canadá. Esto verán que no es casual, sino que normalmente va a ir asociado a una pérdida de calidad. Los países desarrollados son capaces de producir kits, ¿de acuerdo? Los en vías de desarrollo no los pueden producir con tanta facilidad, y los países en vías de desarrollo no tienen mecanismos regulatorios tan buenos como los de los países en desarrollo. La FDA de Estados Unidos, para que te acepte que se use en Estados Unidos un kit, te pide los kits y ellos en sus laboratorios hacen validaciones de que ese kit funciona como debe. Bueno, en Ecuador eso no sucede, ¿de acuerdo? En Ecuador el proceso de registro sanitario es un proceso meramente burocrático, ¿de acuerdo? Entonces, y donde ni tan siquiera, pues por cuestiones que exceden a el objetivo de esta charla, ni tan siquiera se pide algo que ustedes podrían pensar que es básico, como que si yo estoy importando algo de Corea, pues más vale que se esté usando en Corea, porque querrá decir bueno, que algo bueno será, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues aparte de contribuir para quien nos quiera escuchar en la calidad del diagnóstico, ¿de acuerdo? Y de haberle compartido toda esta información al ente regulador del Ministerio de Salud Pública, ha sido un filón muy importante, de acuerdo, de producción científica. Alguna ventaja iba a tener que estemos en Ecuador o en un país en desarrollo respecto a Alemania o en Reino Unido, donde estos productos ni tan siquiera la mayoría de ellos llegan. Empezamos el show de publicaciones, por decirlo así. El primero, Microbiomed, en una revista de biología clínica de referencia mundial. Está hecho en Corea, no se usa en Corea porque el CDC de Corea es el ente que permite utilizarlo o no, y no le ha dado la autorización de uso clínico. Sensibilidad, 66.7%, es decir, nos perdemos más del 30% de los positivos. Esto es inaceptable para una prueba de diagnóstico molecular, ¿de acuerdo?, de coronavirus. No se puede hacer un buen diagnóstico con estos números, ¿de acuerdo? Seguimos Certeza, hecho en España, no somos tan malos, publicamos lo que funciona y lo que no funciona, ¿de acuerdo? Esto nos genera muchas enemistades con las casas comerciales y con los proveedores y distribuidores en el país, ¿de acuerdo? Porque esto tiene una afectación importante a intereses económicos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hay, y la UDLA en este sentido ha tomado la determinación que la labor de la academia es fundamentalmente esta. En este caso, Certec, kit vía Suber, publicamos en Virology, también una muy buena revista, recién salió publicado, de hecho, el día de ayer. En este caso está hecho en España y se usa en España. ¿Qué sucede? España sí tiene una buena agencia de control que se llama la Agencia Nacional del Medicamento, que hace su estudio de validación y permite que este kit hecho en España se use en España. Sensibilidad 91.9, no es lo mejor, pero arriba del 90% ya es más o menos aceptable. Límite de detección, de acuerdo, unas 2.000 copias por mililitro de muestra, digamos, de hisopado nasofaríngeo. Unas 10, eso es equivalente a unas 10 copias por microlitro en la reacción, ¿de acuerdo? De PCR, y eso en torno a un valor de 10 copias es lo que se acepta como un kit más o menos bueno. No es tan bueno, siempre lo comparamos, usamos como gold estándar el protocolo, esto que pone acá, esto no es ni más ni menos que el protocolo del CDC de Atlanta, que es un referente mundial, ¿de acuerdo? O sea, vamos un coreano que no funciona, un español que sí, vamos con una segunda prueba coreana que también publicamos, fíjense el título, a petición del editor, nos dijeron no, que directamente digamos que la sensibilidad es muy baja. Nuevamente, hecho en Corea, no tiene autorización del CDC de Corea, sensibilidad 80, por debajo del 80%, límite de detección, arriba de 40.000 copias, no es muy buen kit diagnóstico, ¿de acuerdo? Esto, vuelvo a repetir, y los tres, vamos, todo lo que les estoy mostrando, o sea, lo conseguimos en el país porque se están vendiendo y se están utilizando, ¿de acuerdo? Otro que tenemos en revisión, de vuelta, perdón, o sea, esta empresa Bioneer primero diseñó este kit, que es un ensayo duplex, 2 sondas, y luego diseñó otro triplex. Bueno, pues el triplex tampoco funciona, ¿de acuerdo? En este caso, para que no digan que siempre comparamos con el CDC, que también lo hicimos, agarramos
en vez de una prueba contra el CDC, dos pruebas coreanas, en este caso, ¿de acuerdo? Una de esta empresa y otra una de Bioneer y otra de Seegin, comparadas contra el CDC, ¿de acuerdo? Ambas hechas en Corea, solamente Seegin tiene autorización del CDC de Corea y solamente Seegin tiene un desempeño clínico aceptable, con una sensibilidad arriba del 90% y un límite de detección por debajo de unas 20 copias aproximadamente. Este artículo aún no está aceptado, está en fase de revisión en esta revista Frontiers in Cellular Infection Microbiology, ¿de acuerdo? Seguimos en este caso, tenemos una china, o sea, estos me dirán, ¿y por qué no hiciste un paper con todos los keys a la vez, con los 14 keys, o no sé, 13 que hemos hecho? Porque obviamente uno lo recibimos en mayo, otros en septiembre, y los tiempos del COVID en términos de publicación son de una semana para la siguiente. Entonces, al principio íbamos de uno en uno, cuando ya nos empezaban a llegar kits de estos de 2 en 2, pues los íbamos combinando, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, comparamos Danjin, que es de una empresa china, con ABM, que es Canadá, para que vean mitos urbanos, no solamente ni los chinos es malo, van a ver que esta China es buena, ni lo asiático necesariamente es malo, en este caso el que vende un producto de mala calidad es ABM, que es una empresa canadiense. Si ustedes se van a la página web de esta empresa y ven el kit en concreto, lo pone clarito, no lo vendemos en Canadá. O sea, lo hacen en Canadá, pero no se vende en Canadá, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso volvió a pasar lo mismo. Danjin tiene autorización del CDC de China y funciona con una sensibilidad de casi el 100% comparado con el CDC. Tenía una sensibilidad de abajo del 70%. Este artículo igualmente está en revisión, ¿de acuerdo? En esta otra revista, ¿de acuerdo? La revista de la Sociedad Americana de Medicina Tropical, ¿de acuerdo? Y higiene, ¿de acuerdo? En este caso, dos pruebas más chinas, Diagnosis y Sansuer, ambas se usan en país de origen, es decir, ambas tienen esto está mal, por favor, esto lo copié y pegué del anterior, esto es del anterior, o sea, en este caso, tanto Diagnosis como Sansuer, las dos tienen autorización del CDC de China y las dos, de acuerdo, tuvieron un desempeño clínico por encima del 90%, ¿de acuerdo? En resumen, hasta ahora llevamos 1, 2, Danjin y Diagnosis y Sansuer, que sí funcionan muy bien, son chinas, se usan en China, funcionan bien. ABM Canadá no se usa en Canadá, no funciona bien. Bioneer 1, Bioneer 2 no se usa en Corea, no funciona bien. Seegin se usa en Corea, funciona bien. Certest se usa en España, funciona bien. Microbiome hecha en Corea, no se usa. En fin, si ven, la conclusión es clara. Si algo está hecho en un país y no se usa en ese país, parece que no funciona tan bien, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que estos países tienen entidades reguladoras de alta competencia, ¿de acuerdo? El último de estos que habrán escuchado en algún momento, y este paper está en revisión, este también, los anteriores están aceptados, pero este último también está aceptado, ¿de acuerdo? Este famoso isopollo. Esto no es una prueba PCR, es una prueba LAMP, que no vamos a entrar en detalle, es otra prueba de diagnóstico también basada en amplificación de ácidos nucleicos. Hecho en Corea, no se usa en Corea, sensibilidad del 61.9%. ¿De acuerdo? Está aceptado, ni más ni menos que la revista de la Sociedad Internacional de Infectología, el International Journal of Infectious Disease. Por lo tanto, pues lo siento mucho, pero el señor alcalde no le gustó nuestro informe, indicó que la sensibilidad pese al conocimiento de estos informes, indicó que la sensibilidad es arriba del 95% y simple y llanamente esto no es cierto. ¿De acuerdo? Esto no es mentira, el paper va a salir publicado en fechas breves y bueno, pues le daremos la difusión mediática apropiada, como ya la UDLA en su momento defendió los resultados de nuestros informes, ¿de acuerdo? Llegado a este punto que nos dimos, bueno, si las pruebas son muy caras y encima muchas de ellas no funcionan, ¿de acuerdo? Pues ¿por qué no diseñamos nuestra propia prueba? Y eso es lo que hicimos y con esto vamos a básicamente concluir. Desarrollamos esta prueba EQGen, ¿de acuerdo? Es la primera prueba de diagnóstico hecha en Ecuador, es un ensayo basado en las ondas del CDC, pero marcándolas con fluorocromos diferentes, alterando los quenchers, jugando con las concentraciones. Fueron 2-3 meses de desarrollo hasta poner a punto un ensayo casero hecho por nosotros. ¿Por qué reducimos mucho el precio? Porque nosotros lo que vamos a hacer es comprar masivamente enzimas primary sondas, ¿de acuerdo? Los podríamos incluso en algún momento producir, pero para no tener que hacer tanto control de calidad y ante la emergencia lo compramos de forma masiva. No es lo mismo comprar de forma masiva kits de diagnóstico que comprar de forma masiva componentes los componentes aislados del kit. La sensibilidad 98%, la especificidad del 100%, el límite de detección 1000 copias mililitros, es decir, unas 5 copias por microlitro, registro sanitario en el ARSA, validación clínica. El ARSA no te pide que el INPI te valide, pero nosotros preferimos pedirle al INPI. Nosotros también le mostramos al ARSA cuáles pueden ser los mecanismos, ¿de acuerdo?, para que
una prueba que quede registrada realmente funcione más allá de lo que el fabricante diga. El INPI lo validó, ¿de acuerdo? Hemos vendido más de 15.000 reacciones hasta el momento, ¿de acuerdo? Y aparte nos permite el cálculo de las cargas virales. Incluimos un control positivo de concentración conocida para que quien quiera pueda hacer una curva de calibración y no decir solamente si usted es positivo o negativo, porque no es lo mismo estar positivo con 10 copias que con 10 millones de copias. ¿De acuerdo? Y somos el único laboratorio del país, junto con el del ABG de Galápagos, que hacemos cálculo de cargas virales, ¿de acuerdo? Entonces, este fue el famoso EQGen que hemos desarrollado, básicamente fue como consecuencia de todo lo que les comenté anterior. La experiencia acumulada de usar 14 o 15 pruebas diferentes, ¿de acuerdo? Nos llevó a pensar que era una contribución importante para el país poner este producto de bajo costo y elevada calidad. O sea, estos valores los cumplen de los que le mostré anteriormente, de hecho no los cumple ninguno llega al 98% comparado con el CDC, ¿de acuerdo? Y nuestro costo es de $8 la reacción, es decir, la cajita vale $800 para 100 reacciones, que ustedes dirán, qué caro, ¿de acuerdo? Pero es que esta cajita al señor Yunda le costó $2.500, la de 100 reacciones, vale a 25, 2.500, y no funciona bien, 61% es no funcionar bien. Esta de iDiagnosis o de Sansuer salen entre 15 a 20. Funcionan muy bien, pero valen más del doble, ¿de acuerdo? O sea, lo mismo con Danjin, ¿de acuerdo? Ese es un poquito el mensaje que les quiero llevar. O sea, llegado a este punto, básicamente es que desarrollamos el kit. Y no solamente eso, sino que lo publicamos el desarrollo en esta revista, de nuevo, en la revista del Sociedad Internacional de Infectología, ¿de acuerdo? Donde mostramos no solamente el INPI lo valida, sino ya en una revisión por pares certifican nuestros resultados, ¿de acuerdo? Volvemos a esta esquemita, básicamente nuestra humilde contribución como academia en la UDLA, hemos puesto la disponibilidad de hisopos más baratos de algodón, de que incluso si es que no hay kit de extracción se pueda hervir la muestra y usar EQGen, ¿de acuerdo? De forma que todo EQGen que lo producimos y lo hacemos acá, entonces obviamente no solamente es más barato, sino que va a estar más fácilmente disponible y la idea es que eso permita aumentar la capacidad de diagnóstico. No solamente eso, otra alternativa, aquí llamo la atención de nuestro laboratorio colaborador en la distribución y venta de EQGen, que es OneLab. No solamente eso, este señor fue muy ingenioso, él tiene un laboratorio de genética de camarón, con lo cual, como él está procesando miles de muestras al día para diagnóstico genético en camarón, pues pasar de miles de muestras al día de camarón a miles de muestras al día de humano, pues no le resultó muy complicado, ¿de acuerdo? Y el laboratorio con mayor capacidad de diagnóstico de todo el país. También es una solución bastante ingeniosa. Y bueno, esta es la última lámina de resumen. Todo esto es contribuciones en la mejora del diagnóstico, ha sido consecuencia, o aparte la hemos podido aplicar en este diagnóstico masivo. Hemos hecho más de 25.000 pruebas PCR. ¿Que son muchas o son pocas? Bueno, pues son aproximadamente el 5% de las que se han hecho en el país. Desde acá, desde nuestro laboratorio, que no es de diagnóstico. O sea, si multiplican esto por 10 universidades, pues es el 50%, que es un poquito el escenario. No llega a ser tanto, pero no solamente nosotros, la Católica, la San Francisco, la UTE y otra, la ESPOL, hay una serie de universidades del país haciendo las pruebas. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que nosotros hemos hecho todas las pruebas gratis, ¿de acuerdo? Esas 25.000 pruebas han sido gratuitas, ¿de acuerdo? Con fondos obtenidos del Banco de Pichincha y el Banco de Guayaquil se decidió, ¿de acuerdo?, institucionalmente que estas pruebas serían en comunidades vulnerables. Hemos estado con indígenas guaraní, Siona, Suar, de acuerdo, a avioneta por todos lados, en Galápagos, en el Cuyabeno, en comunidades indígenas de la Sierra, en Esmeralda, en Manabí. Este mapa no está actualizado, no son 12.000, son más de 25.000 y no son 11 provincias, son 16, ¿de acuerdo? Y esa ha sido nuestra labor fundamental, ¿de acuerdo?, en apoyo a esta emergencia sanitaria en el país, ¿de acuerdo? Ver cómo la universidad no solamente hemos permitido aumentar el número de pruebas por las que hemos hecho, sino que ahora hemos dotado al país de herramientas, ¿de acuerdo?, para que el diagnóstico pueda ser más barato y por tanto más masivo. De hecho, nuestra intervención en Galápagos, con esto acabo, con muestreos masivos ha permitido que Galápagos, de acuerdo a lo que se describe en este paper, Galápagos es la única provincia del país, de acuerdo, donde podemos hablar de que la epidemia esté realmente controlada. ¿Por qué? Porque el porcentaje de positivos es menor al 5%. Ahí estuvimos desde el mes de abril interviniendo, armamos el laboratorio, Byron Freire se vino conmigo, nos llevamos un termociclador, montamos el laboratorio con todo el apoyo de los colegas de la ABG que están acá, excepcional el apoyo de la doctora Marilyn Cruz, directora de la Agencia de Bioseguridad de Galápagos, ¿de acuerdo? Y ahí encerrados vivimos durante un mes
en una habitación anexa al laboratorio, ahí nos acomodaron como formato cuartel, ¿de acuerdo? Y pudimos hacer que Galápagos, incluso en el mes de mayo, fuera territorio libre de COVID, ¿de acuerdo? Luego comenzaron los vuelos y hubo rebrotes, volvimos a hacer un muestreo masivo en el mes de septiembre y vimos que la tasa de positividad ha seguido baja, pues porque es importante, que es lo que sucede, Galápagos con 25.000 personas aproximadamente, pues tiene su propio laboratorio, es decir, hay un número suficiente de pruebas para detectar el mayor número posible de positivos, ¿de acuerdo? Y con eso controlar la pandemia. Ya me he ido casi hasta la hora, así que bueno, ya acabo con eso. Agradecimiento muy especialmente a Tania Lozada, la directora general de investigación, sin la cual nada de esto habría sido posible, extensiva a todas las autoridades de la universidad, obviamente, a mis colegas Esteban, Rodrigo e Ismar, algunos de ellos lo conocerán porque son profesores acá, les habrán dado clases en la Facultad de Medicina o también involucrados en dirección de tesis, de acuerdo, que son quienes han liderado conmigo el proceso, a Gabriel Iturralde como jefe de laboratorios, particularmente a Byron Freire, quien estuvo desde el principio, él es el que ha liderado conmigo todos los publicaciones que se han hecho y todo el diagnóstico en la parte de PCR desde el inicio, le estuve dando apoyo y en general no he puesto aquí los nombres porque es un listado de unas 20, 25 personas que han venido colaborando, ¿de acuerdo? Se ha contratado a técnicos específicos, ¿de acuerdo? Y a un equipo de unas 20 personas, ¿de acuerdo? O sea que entonces a todos ellos, no voy a ponerme a nombrarlos porque seguro que se va a olvidar algunos y se me van a molestar, ¿de acuerdo? Pero a todos ellos realmente les agradezco el apoyo en estos 8 o 9 meses que han sido de mucha tensión, de mucho trabajo, de aguantarme a mí, que no soy la persona que tiene el mejor carácter, ¿de acuerdo? Pero creo que finalmente estamos bastante orgullosos, ¿de acuerdo?, de la labor que como UDLA hemos realizado, ¿de acuerdo? Y con eso, y habiéndome pasado bastante del tiempo, le cedo la palabra. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer realmente escuchar tu charla y saber que hay este tipo de iniciativas ya localmente, ¿no? Para Ecuador siempre ha sido un reto implementar laboratorios de biología molecular y hacerlo con tan alta calidad. Para UDLA es una especial satisfacción y estoy segura que para todos los alumnos que nos están acompañando. Tenemos una serie de preguntas para ti. Voy a empezar con la primera de Carmen Contreras. Nos dice, después de realizar una RTQ-PCR a una persona sintomatológica, ¿se podría descartar COVID o cuál sería el procedimiento a seguir? Claro, a ver, en primer lugar, un pequeño inciso, no hay, eso es un artículo que estamos en vías de publicar y hay otros que lo han hecho, ¿no? O sea, en nuestro caso aportamos desde Ecuador. No hay necesariamente una asociación entre la carga viral y la sintomatología, es decir, una persona puede tener, no tener ningún síntoma y tener una carga viral altísima o viceversa, ¿de acuerdo? La PCR tiene sus limitaciones, no tanto por el límite de detección, que es bastante bueno, sino por el periodo de incubación. Si yo me acabo de contagiar ahora, o sea, pónganse que yo voy a hacerme una prueba de camino al laboratorio donde se da el evento de contagio. Obviamente no lo voy a detectar porque hay un periodo de incubación que oscila entre 3 y 5 días. Si una persona está sintomática, en principio ya debería tener carga viral detectable, ¿de acuerdo? Entonces, si una persona tiene sintomatología de virus y no ha habido ningún problema con la reacción y la PCR es sensible, es decir, tiene una sensibilidad de al menos 10 copias por microlitro, deberíamos detectarlo. Si la prueba es suficientemente sensible, ¿de acuerdo? La persona tiene síntomas y da negativo, en principio sería otro patógeno el que esté causando el cuadro respiratorio, ¿de acuerdo? Gracias, Miguel Ángel. Bueno, también el tema de la toma de muestra, ¿no? Siempre puede tener una influencia también, ¿no? Nos pregunta Daniela si puedes tal vez volver a explicar la utilidad de utilizar las 3 sondas y el housekeeping. El housekeeping te permite esto que tú dices, garantizar que la toma de muestras se hizo bien. El ARN es una molécula bastante lábil, se puede degradar, puede haber un fallo en el proceso de la toma de muestras, no se agarra suficientemente moco, por decirlo así, o epitelio, y la extracción no funcionó bien por una razón, se degradó el transporte de la muestra, porque no siempre se toma en el laboratorio, se puede tomar en el campo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, puede haber un montón de problemas. Si es que la muestra se tomó y se procesó bien, al menos esté infectada o no la persona, tiene que haber ARN, si yo hago una extracción de ARN, tiene que haber ARN humano, ¿de acuerdo? Porque en ese hisopado, en esos mocos hay un montón de células epiteliales, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el housekeeping gene, o sea, obviamente yo uso no voy a usar
el mRNA de una proteína muy extraña, sino de una proteína, la RNA-SAP, que está presente en todas las células humanas en alta cantidad, con lo cual va a ser una manera de decir que la muestra está en buen estado, ¿de acuerdo? Y el usar dos sondas es por tener un doble control, es decir, una sonda puede haber fallado por una razón u otra, el virus muta, de repente una sonda no se une bien o se une un poquito peor, o puede haber incluso, en el caso del protocolo del CDC, una de las sondas también detecta otros coronavirus, mientras que si se pegan las dos sondas ya es más específico del SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Eso es lo que permite este protocolo de 3 sondas. Perfecto, y en esa misma lógica, si es que tú tienes amplificada una sonda pero no las dos, ¿cuál sería el protocolo a seguir con esa muestra? Se considera indeterminada, se vuelve a repetir la PCR, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, si vuelve a amplificar una de las sondas, se considera positivo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Una pregunta de Gabriela Granja, que nos acompaña el día de hoy, nos dice si es que nos puedes comentar un poco cómo se realizaron los análisis de sensibilidad y especificidad del kit. Lo que se hace precisamente eso, lo que uno hace es, en paralelo corre, yo tengo una serie de muestras, las corro con el gol estándar, el CDC es considerado un gol estándar mundial, o el Charité, nosotros usamos el CDC, el INCI usó el protocolo Charité. Entonces, esa es tu referencia. Si yo tengo 100 muestras, 30 positivas o 70 positivas, 30 negativas, o 50 y 50, 50 positivas y negativas, las corro con el protocolo Charité y el CDC, y en paralelo las corro con el EQGen. Si de las 50 positivas, las 50 me salen positivas, la sensibilidad es del 100%. Si de las 50 me salen positivas 30, sería 30 entre 50, ese porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, siempre se sigue estar por encima del 90%. La especificidad sería al revés, que de las negativas todas sean a su vez negativas para el EQGen, que no esté detectando influenza o otro coronavirus como que fuera coronavirus. Entonces, si de las 50 me salen todas negativas, la especificidad es del 100%. Entonces, en nuestro caso, no cito con 50 y 50, cito con casi 100 y pico de positivas, o 200 positivas y 200 negativas, y se dieron estos valores del 98% y del 100% de especificidad. Viendo lo que nos acabas de comentar y lo que nos habías dicho antes acerca de los protocolos de extracción, ¿se ha pensado ampliar este kit para que incluya, ¿no?, la fase de extracción, o se va a mantener solo hasta desde RT-qPCR? No, no vamos, o sea, obviamente entrar en armar kits diagnósticos, o sea, no nos interesa tanto. Lo primero porque ya hay bastantes disponibles en el país y no son tan caros, ¿de acuerdo? O sea, realmente, o sea, ahí no hay tanto margen en que nosotros podamos contribuir, ¿de acuerdo? Son verdaderamente, es mucho más económico, ¿de acuerdo? O sea, y requiere de otra logística que no tenemos para hacerlo, ¿de acuerdo? Correcto. Sebastián nos hace una pregunta, nos dice si es que los primers empleados para la RT-qPCR de QGen son diseñados por el equipo de investigadores de UDLA o se han tomado los primers del protocolo de CDC. Se tomaron del CDC, pero se cambiaron el marcaje de sondas fluorescentes, se cambiaron los quenchers, es decir, se optimizaron para que funcionen en un formato triplex, y se cambiaron las concentraciones de la reacción, ¿de acuerdo? Pero la secuencia original sí es la misma, se cambió el marcaje y, o sea, las propiedades fluorescentes de los mismos, ¿de acuerdo? Y las concentraciones para que operen sin competencia. Vale. Dani nos pregunta cuál es el control positivo que utiliza el kit EQGen. El control positivo es un plásmido que incluye las secuencias diana que las sondas detectan a concentración conocida, con lo cual yo sé que hay ahí 20.000 copias por microlitro, ¿de acuerdo? Yo pongo en microlitro, estoy poniendo 20.000 copias de esos fragmentos que detecto. Entonces eso me permite hacer cálculos de carga viral, que es el número de copias, por decirlo así. Yo determino que en la muestra hay 30.000 copias del fragmento N1, partiendo del origen, que quiere decir que había 30.000 virus inicialmente por volumen, ¿de acuerdo? Brian Rojas nos hace la pregunta si es que se puede diagnosticar COVID a través de PCR en punto final. Sí, tenemos un protocolo, tenemos de hecho Solange, que es estudiante de biotecnología, está haciendo su tesis en eso. Tenemos un artículo ya, se envió inicialmente, recibió muy buenas críticas, nos pidieron aumentar el tamaño muestral. Tenemos en fase avanzada de publicación un artículo donde ponemos a punto un protocolo de PCR en punto final. Lo que sucede es que disminuye la sensibilidad. No es lo mismo el ojo humano viendo una banda en un gel de agarosa, ¿de acuerdo? O incluso la cámara adquiriendo, que un lector de fluorescencia en una máquina de tiempo real.
funciona, pero tiene una sensibilidad que recuerda la memoria entre los 50, bastante buena, 50, 100 copias, algo así, pero sí estamos en vías de publicación de ese trabajo. Excelente. María Paula Y Wilca, repito, es el tema de tesis de una compañera de ustedes, de Solange Figueroa. María Paula Wilca nos pregunta si podrían usarse otras alternativas de extracción que no fuera el shock térmico. Aparte de sí, hay shock térmico combinado con digestión de proteasas, hay una serie de métodos. Nosotros en realidad ahí fue más por apoyar al INPI, nosotros nunca nos quedamos sin kits, los probamos todos, o todo lo que teníamos a la mano, y nos quedamos con los más baratos que funcionaban, ¿de acuerdo? Entonces, porque hay algunos que sí funcionan peor, y en realidad ahí estamos hablando de unos $3 por reacción, o sea, no hay tanto margen de reducción de costos, ¿de acuerdo? O sea, pero sí hay otra alternativa, se puede hacer lana de vidrio casera, que hay un profesor, el doctor Jacobus de Word, que tiene un método desarrollado por él de extracción de ADN, de acuerdo, con lana de vidrio, que es aún mucho más barato, pero bueno, o sea, dada la emergencia que teníamos y demás, y la necesidad de tener una buena sensibilidad, como los costos no eran tan caros, o sea, por decirlo así, no nos tocó innovar porque nunca nos quedamos sin kits, o sea, de extracción. O sea, cuando nos veíamos a quedar sin hisopos, nos tocó inventarnos, probar que otros hisopos funcionan, y vimos que los de algodón también. Cuando nunca se nos planteó esta situación de que nos vamos a quedar sin kit, ¿qué hacemos ahora? Sí, sí, es lo típico en los laboratorios de estos países, ¿no? Y es lo que también nos hace desarrollar en intelecto en algunas áreas, ¿no? Una pregunta adicional, ¿qué les llevó a tomar la decisión de reportar carga viral? Porque la mayoría de laboratorios han decidido reportar un resultado cualitativo, ¿no? Positivo o negativo, pero no la carga viral por los problemas que puede llevarse al momento de hacer análisis en el tiempo a los pacientes. ¿Qué les motivó a ustedes a hacerlo y qué tal han resultado eso? Claro, o sea, que el valor de carga viral es fundamental para que la persona, o sea, no está muy claro cuál es el límite a partir del cual una persona contagia o no. Lo que sí está claro es que si yo tengo 3 millones de carga viral, soy un potencial supercontagiador, ¿de acuerdo? Pues entonces, obviamente, como que para que la persona tome conciencia. Y no solamente eso, porque no es lo mismo que tú llegues un día a hacerte la prueba de positivo con 10 millones, vuelvas a la semana y tengas 5 copias, es decir, te estás curando, ¿de acuerdo? Vas a poder tener en tu segunda prueba vas a poder saber cómo estás evolucionando, ¿de acuerdo? Y eso es bastante importante. O sea, es una herramienta que le da información al médico sobre la evolución de la persona y a la persona sobre la capacidad infectiva que tiene. Nos hace una pregunta Lisbeth Zurita, nos dice en relación a la pregunta sobre el control positivo, ¿qué plásmido utilizaron? El propio control positivo que el CDC de Estados Unidos recomienda, ¿de acuerdo? Y que recomienda comprar una compañía, o sea, que es IDT, ¿de acuerdo? O sea, es el plásmido de control recomendado por el CDC. Bueno, Miguel Ángel, hemos tenido una gran cantidad de preguntas, estamos muy gustosos de que las hayas contestado y del tiempo que nos has dedicado. Como te decía anteriormente, mis felicitaciones y las felicitaciones de la carrera, de los estudiantes y de los que conformamos biotecnología. Gracias por acoger a nuestros estudiantes como parte de tu equipo en tesis y bueno, felicidades por el trabajo y nuevamente muchas gracias. A ustedes por la invitación, cuando gusten, ¿de acuerdo? Estamos a la orden. Pues con eso damos por concluida esta charla. Esperamos que haya sido de su agrado. Dentro de algunos días estaremos lanzando un nuevo webinar con una nueva temática. Esperamos contar con ustedes y con su presencia. Que tengan una feliz tarde y a continuar con nuestro proceso de aislamiento y control, por favor. Que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos. Un saludo. Hasta luego.